definición de una clase podemos indicar miembros de instancia y miembros estáticos. En este video trataremos sobre los miembros estáticos. Repasemos en principio las características de los miembros de instancia. Un miembro de instancia es una variable miembro o método declarado en una clase, que cuando se crea o se instancia un objeto, se replica para ese objeto. Entonces, dada la clase auto, cada vez que nosotros hagamos la creación de un objeto de tipo auto, se replicarán las características para cada uno de ellos. Entonces, cada uno de los objetos auto tendrá su propia marca, su propio color, su propio precio y su propio estado respecto de su comportamiento. Por lo tanto, cada vez que se crea un objeto, se crean en el almacenamiento sus campos y se estructura su funcionamiento que ha sido definido en la clase. Veamos ahora las características de los campos y métodos estáticos. Se declaran usando la palabra clave static. Una variable miembro estática existe aunque no se haya declarado ningún objeto de la clase. Un método estático puede ser convocado aunque no exista ningún objeto de la clase. Un método estático no podrá acceder a miembros no estáticos de la clase. Un ejemplo particular del tipo estático es el método main. Se trata de un método que siempre declaramos como estático, y esto es debido a que se ejecuta al inicio del programa cuando no existe ningún objeto o instancia de ninguna clase. Entonces, un método estático no necesita de que exista un objeto o instancia para ser convocado. Se convoca utilizando el nombre de la clase y no se usa el nombre de un objeto. Por ejemplo, podemos tener definida la clase consola con el método estático emitir mensaje LN. Para convocar a este método estático en otra clase como la clase sapo, indicaremos el nombre de la clase, el operador punto y el nombre del método estático. Podemos decir que un método estático es similar a una función global en los lenguajes procedimentales. Un campo estático tiene la particularidad de ser compartido por todos los objetos de una clase. Es decir, si nosotros definimos una variable miembro de tipo estática, esta variable se crea de una manera única para todos los objetos de la clase. En este ejemplo, en la clase auto tenemos la variable miembro estática cantidad de autos. Cada vez que se convoca al constructor, esta variable miembro es incrementada. Por lo tanto, en cualquier momento de la ejecución, podemos acceder a esta variable miembro cantidad autos para conocer la cantidad de objetos que se han creado. Se trata de variables globales que tienen ámbito de clase. La variable miembro estática cantidad autos no va a pertenecer a ningún auto en particular, sino que puede ser utilizada por todos los objetos de la clase y su valor es compartido por todas las instancias de la clase auto. Otro de los componentes que podemos utilizar respecto de los aspectos estáticos de la programación en lenguaje Java son los inicializadores estáticos. La inicialización estática consiste en un bloque de código precedido por la palabra static. Nos facilita la asignación de valores iniciales a una variable miembro estática. En este ejemplo, tenemos la inicialización de un vector con los cuadrados de los primeros 100 números. Observemos que el código está encerrado en un bloque y precedido por la palabra reservada static. Este bloque nos está siendo de utilidad para inicializar a una variable miembro estática definida para la clase número. De este modo, estamos concluyendo en la revisión
de las características principales de los métodos estáticos de una clase.